Buenas noches con todos, bienvenidos a Paisajes Sonoros, definiciones y ejemplos. En esta ocasión nos está acompañando Sergio Cortés, arquitecto, pero hablemos un poquito sobre quién es nuestro invitado. Sergio es arquitecto titulado de la Universidad de Chile, tiene un máster en innovación tecnológica en arquitectura por l'ESAP, la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente está cursando una investigación doctoral sobre paisajes sonoros en la Universidad de Barcelona. Actualmente también reside en Ecuador. En Chile ha ejercido como arquitecto en oficinas de diseño mobiliario y desarrollo de licitaciones públicas. También ha realizado labores docentes en algunas universidades, ha dado cursos de diseño arquitectónico, entorno construido y conceptualización. Ya, y para los estudiantes que vienen del área de arquitectura, dentro de un poquito más de un mes, Sergio será el docente que les va a dar AutoCAD, por si acaso, nomás digo. Bienvenido, Sergio, a la Universidad Casa Grande y a la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Adelante. Muchas gracias, Loti, por la bienvenida, ¿sí? Y por la oportunidad también como de compartir de qué se trata el paisaje sonoro en el mundo hoy en día, ¿sí? Así que, y también saludar, ¿sí?, a las caras conocidas que se pudieron conectar, colegas, ¿cierto?, amigos, los futuros estudiantes de la universidad también. Así que, bien, ojalá sea interesante, digamos, este tema para todos. Adelante, empecemos entonces. Perfecto, ahí voy a compartir. Ahí. Bien, ¿se ve todo bien? Sí. Excelente. Bien, el paisaje sonoro, bueno, es un concepto bien amplio y complejo, así que dado el formato que es de conversatorio, y vamos a tratar de ser bien breves y vamos a hablar las cosas bien generales, en unas definiciones bien básicas y necesarias para entender los ejemplos, por lo tanto, que vamos a revisar respecto a incursiones de espacio, sonido en el espacio, y también un poco qué se viene a futuro. Bueno, el paisaje sonoro es este concepto amplio que se está definiendo desde hace algunas décadas atrás. Hoy en día incluso tiene una normativa internacional que define, ¿cierto?, esta percepción que tiene una persona o grupo en un contexto, lo que suena en un contexto, ¿sí? Que es una definición que deja paso todavía a participación de muchas otras disciplinas, como las que están ahí, ¿cierto?, que a grandes rasgos son ciencias tanto de la tierra, ciencias de la vida, ingeniería y arte. Obviamente está ahí también arquitectura. Y por lo tanto, todo lo que vamos a hablar hoy día, lo que voy a hablar hoy día es cómo el arquitecto funciona dentro, o qué participación tiene el arquitecto dentro del paisaje sonoro. Que además es un término bastante importante, tiene una relevancia además como un objetivo de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Ayuda a alcanzar objetivos de sustentabilidad en las ciudades y las comunidades, así como también la calidad de vida de las personas. Como les decía, son varias disciplinas las que actúan sobre lo que es el sonido, lo sonoro. Nosotros lo abordamos desde la arquitectura, que tiene que ver con acústica, por ejemplo, con recintos, con espacios abiertos, pero que también se empieza a ligar con artes, por otra parte con el comportamiento de los materiales, por ejemplo, y nos vamos a mecánica o a ingenierías. También incluye algo de música, con la experiencia del tiempo, del ritmo, y después ya empieza a abrirse a otras disciplinas en que en la medida en que colaboran se pueden hacer innovaciones sobre el sonido. Y todo esto partió alrededor de los años 70 con un investigador llamado Murray Schafer, es canadiense, era canadiense, era investigador, músico, ambientalista, y crea este término
y se le atribuye a él la creación de este término porque fue de los primeros que habló e investigó profundamente, conceptualizando la importancia del sonido para el ambiente, ¿sí? Y dentro de eso establece varias prioridades. Y una de ellas es la importancia de la percepción auditiva frente a la visual, una crítica de lo que es la dominancia de lo visual, del mundo visual, por sobre otros sentidos, siendo que lo auditivo es tan o más importante para la construcción de los espacios o la percepción. Y en su faceta más ambientalista también crea la ecología acústica, que es entender la relación que existe en términos sonoros entre los distintos actores de un entorno. Y también trató de impulsar lo que es el diseño sonoro, con esta concepción más interdisciplinar que les comentaba, de no tanto responder al sonido, sino que promover sonoridades. Y aquí hay que entender dos o tres cositas un poco más complejas del sonido, pero lo voy a pasar rápido. Uno es esto lo visual frente a lo auditivo. Tenemos un campo visual que es más reducido, sobre todo pensando en el foco. Cuando nos enfocamos en algo, nuestra visión alcanza a enfocar una sección de todo lo que alcanzamos a ver. Y en segundo plano queda un fondo, ¿sí? Donde se ubica lo que estamos viendo. Y ya en una visión mucho más periférica, otro fondo, llamémosle, que abarca casi 180 grados. Pero lo auditivo es de 360 grados. Por lo tanto, hay una percepción distinta que se complementan, ¿cierto? Lo visual con lo auditivo, pero lo auditivo logra ser quizás más amplio, ¿sí? Y de ahí su relevancia también. Ahora, ¿el sonido qué es? En lo físico es la energía acústica, se le llama, ¿sí? Es una energía que se produce en una fuente sonora y que se transmite a través de un medio en forma de ondas, y cuando hay una persona, en este caso, dentro de ese medio y lo recibe, lo transforma en sonido y lo entiende como sonido. Bueno, lo recibe en este caso con la oreja, se transmite por el canal auditivo, después hay un conjunto de huesitos y membranas que transforman ese impulso en un nervio, digamos, que se transmite al cerebro y se entiende como sonido. Y otros dos aspectos importantes de este sonido son su presión sonora, que es el volumen, llamémosle, el qué tan fuerte es un sonido, que se mide en decibeles, que puede ser algo muy, muy silencioso que llamamos, ¿cierto? Que pueden ser 20 decibeles, una conversación de 40, 45, y ahí empieza a subir a el ruido del tráfico o un ruido de avión, o hasta 140 decibeles, que puede ser, es el umbral de dolor que se llama, que ya empieza a hacer daño. Y por otro lado, esta imagen que es muy chiquitita, no traten de leerla, pero que es otra característica importante, que es la frecuencia, que es lo que podríamos llamar los sonidos más graves y los sonidos más agudos, que es el rango que tenemos de audición, que va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz. 20 Hz es un sonido grave, muy, muy profundo, llamemos, y 20.000, un pitito muy, muy, muy agudo. Dentro de eso, entonces, podemos ubicar todos los instrumentos musicales, el habla, los sonidos de los animales, de las aves, el sonido del tráfico, y podemos ubicar, ¿cierto?, qué tanto abarcan en su rango en frecuencias. Entonces, todo esto se mezcla y ocurre todo al mismo tiempo en las ciudades en las cuales vivimos, siempre. Y no todo es tan agradable o tan sano, ¿sí? Tenemos problemas de contaminación acústica, que se llama, que pueden ser desde el tráfico, que es lo más común que hay, y eso implica el diseño de las ciudades, ¿sí? Hay distanciamientos que se pueden tomar para ir disminuyendo el volumen porque cada vez que uno está más lejos se va reduciendo, ¿cierto?, el sonido. La disminución de transmisión por sólidos, porque no solo por aire se transmite el sonido, sino que también hace vibrar los sólidos, y cuando la tierra tiembla, por ejemplo, con un sonido y se transmite a las paredes de un edificio y las paredes empiezan a moverse, también produce un sonido, que pueden ser
molesto. Entonces, todos estos efectos o problemas también generan ruidos y generan malestar también. Y aquí ya pasamos a representaciones del sonido, tanto gráfico como espacialmente, ya habiendo entendido estas cosas más básicas. Entonces, se pueden hacer mapas de ruido, por ejemplo, mapas de sonido. Como se ve a la derecha, se pueden pintar, por ejemplo, con rojo los sonidos que son más fuertes y con verde los que son menos fuertes, y así poder entender en un terreno que esta línea roja podría ser un tren o una carretera que suena fuerte y que a medida que se aleja se empieza a atenuar ese sonido y son las zonas en las cuales queremos vivir, las zonas verdes en este caso. Y también, entonces, ¿qué hacemos con el sonido o qué queremos prevenir con el sonido? Sonidos muy fuertes, lo que llamamos ruido también, ¿cierto? Y quizás alcanzar silencio, pero no un silencio tan absoluto. En este caso, hay dos ejemplos que les quiero mostrar desde la ingeniería o desde las ciencias más exactas, que es la cámara anecoica, que es una cámara que se construye totalmente aislada de su entorno y con materiales absorbentes sonoros, muy absorbentes, valga la redundancia, para mediciones y calibraciones de sonido. Pero el hecho de estar dentro de estas cámaras en las que no te llegan sonidos y no suena nada, es una experiencia que no se encuentra en la naturaleza. Es un silencio casi absoluto y es muy raro de producir. Y esos mismos cuestionamientos se los hace desde los años 50 el arte, o desde antes, ¿cierto? Pero un artista en especial, en el año 1952, John Cage, creó una obra musical que se llama 4 minutos 33 segundos, que trata sobre el silencio. Y escribió pautas musicales, que es donde uno coloca todas las notas de las partituras, ¿cierto? Totalmente en blanco. Y es una pieza que se debe interpretar en esos 4 minutos 33 segundos de puro silencio. Una manera de manifestar, de decir al público, hay que escuchar el silencio. ¿Y qué ocurre cuando uno escucha el silencio? Ahora traje varios pedacitos de videos de 30 segundos aproximadamente. Si suena muy fuerte, pueden avisar, pero están más o menos calibrados. En este caso, es un artista alemán que lo que hizo fue llenar una sala de material absorbente acústico y generar silencio. No van a escuchar nada, pero ese es el objetivo de esta obra espacial. Generar silencio. ¿Y qué ocurre cuando uno se enfrenta a este silencio? Tal como la cámara anecoica, uno se pone incómodo. El silencio en sí quizás sea un objetivo que uno quiere buscar en un paisaje sonoro, en el diseño sonoro o en la consideración para diseñar espacios, pero también genera esto de no escuchar su entorno y no saber qué está pasando y empezar a buscar mucho más cerca sonoridades hasta llegar a escuchar, en casos muy extremos, el latido mismo del cuerpo, en un caso más extremo, como les decía. En otros casos, en cambio, voy a producir esto. Escucha, ¿sí? Y Loti me puede interrumpir si es que no se escucha. Que son sonoridades muy leves y requieren de un cierto nivel, casi silencio, pero de muy bajo nivel de sonido para poder escucharlo. Por lo tanto, la obra en sí misma crea en su entorno un nivel sonoro en sí mismo. ¿Sí? Necesito estar en silencio para poder escuchar a estos platos que flotan y chocan entre sí y suenan un poco a campanas, pero también un sonido que no es fuerte, sigue siendo muy despacio. Y volviendo a lo gráfico, tal como veíamos los mapas de ruido, que son mediciones técnicas, ¿sí? También viene el aspecto de decir el sonido cuándo pasa a ser ruido. Vemos que hay niveles que pueden hacer daño y uno llama ruido, o sonidos que están muy agudos y que también pueden ser molestos, pero otros
ruidos que les llamamos ruidos por otras razones que son más subjetivas. Y en ese caso hay manifestaciones que son más perceptuales que uno puede cartografiar también. Por ejemplo, mapas imaginarios. De este artista, por ejemplo, que grafica con colores distintos percepciones que ha tenido en la ciudad y distintos colores significan distintas sensaciones. O en el caso de la izquierda, la experiencia de este artista en el metro de Detroit, con esta trama de conexiones y nexos y centros, de lo que es viajar, ¿sí? Dentro de la ciudad o por debajo, o distintas interpretaciones. Y a la derecha un trabajo que pude desarrollar como parte de las investigaciones en la Universidad de Barcelona, sobre las sonoridades que son ocultas en la ciudad. Y en este caso se grafica lo oculto que puede ser los mitos, ¿sí? Cosas que no vemos. Los dragones, en este caso, que en Barcelona se habla mucho de los dragones, hay muchas alusiones gráficas y esculturas y edificios que hablan de los dragones, y se puede formar una ruta, y cruzándolo con lo sonoro, se produce una coincidencia en que en muchos de ellos suena cerca el metro. Y como uno no ve el metro, se puede hacer la asociación de, ¿será el metro realmente lo que está sonando cuando pasa por el subterráneo y ruge, digamos? Y un poco es despertar también esa imaginación o generar incluso lugares nuevos en base a imaginarios sonoros. Ahí, creo que se escuchaba muy fuerte ese sonido. Ahora, en sonoridades también podemos hablar de materiales, tanto materiales, es una nueva visión, ¿cierto?, de los materiales. Siempre queremos algo que sea como sólido o que no vibre, pero cuando las cosas suenan, encontrarles lo especial, una característica que les pueda dar carga emocional, por ejemplo, un espacio, siempre es bueno. En este caso es el Museo Judío de Berlín. Habla sobre una memoria de dolor que pasaron, digamos, los judíos. Más allá de lo visual, son placas con unos rostros que están gritando, pero también un peso emotivo. Cadenas podrían ser igual dentro de este espacio vertical, un vacío. Entonces, lo sonoro, principalmente en esta obra, da una carga emocional fuerte. Y en este otro caso, también es de la Segunda Guerra Mundial, es de una ciudad alemana, Dresden, que habla sobre la memoria de los bombardeos. Es un mirador donde no se ve nada, pero cuando uno se encuentra con los torres, hay un sonido que se transmite por el metal, a través del hueso, a la muñeca, y cuando uno se lo pone en el oído, uno lo escucha a través de la mano. Lo que produce entonces entender ese espacio de otra manera, de nuevo este peso de la memoria, incluso una postura corporal, ¿cierto?, de cubrirse. Y siguiendo con lo material, hay unas esculturas sonoras que se llaman, que son unos instrumentos musicales creados por unos artistas franceses, apellido Bachet, en el que bajo una filosofía de que salirse de los instrumentos convencionales, además todo el mundo puede hacer música y crear instrumentos, exploran por lo tanto con distintas combinaciones de varillas de acrílico, por ejemplo, en este caso, barras de metal, láminas de metal, y en la transmisión de roces, golpes, ¿cierto? Se transmiten estas fuerzas y hacen vibrar la lámina de metal y produce una sonoridad muy distinta y muy característica y muy propia de ellos también. Junto con esta escultura que además es visual, con una estética bonita, llamémosle. Y ahora una última parte que tiene que ver más con instalaciones en el espacio. Esto es en el centro de Nueva York. Siguiendo también con esta idea de lo oculto en la ciudad, o que suenen cosas que están ocultas, este artista esconde un parlante dentro de las ventilaciones del metro,
bajo las rejillas, con un tono que suena dentro del bullicio de la ciudad. Y este tono, que podría ser como una campana, ¿cierto?, que quedó sonando, solamente lo escucho cuando estoy muy cerca de este lugar, y se transforma casi en un refugio sonoro dentro de este bullicio de Times Square, sobre todo, que es el centro neurálgico de Nueva York. O espacios interiores, en este caso un hotel que incluye una capilla, que actúa como un túnel, que abriendo unas compuertas pasa el viento y genera una velocidad tal que hace vibrar unas cuerdas, que se ve el detalle, y las transmite a unas láminas de madera que cuando vibra todo produce un sonido. El sonido puede ser, se puede afinar, ¿sí? Quizás ahora en este video suena muy agudo, quizás presencialmente suena un poco distinto, pero lo importante es el esfuerzo de incorporar un sonido que es propio de un espacio arquitectónico. Otro ejemplo es el órgano del mar, llamémosle, que es una instalación en un borde costero y que mediante unas canalizaciones y tuberías y unos silbatos probablemente o algo de ese estilo, genera que cuando entra agua empuja aire que está dentro y sale por estos silbatos y suena. Y como vemos son de distintas medidas y por lo tanto también tienen distintas notas. Está afinado probablemente, es un instrumento. Esas son las salidas del aire, ya el sonido en sí. Deja el mar generándose empuje al aire para que suene. Un espacio que es bastante utilizado, un espacio que se activa también, es bastante querido por la población. Y ya para ir cerrando, hay lo que se viene, ¿sí? A futuro, y que ya está empezando a ocurrir, que es el tráfico en la ciudad, que todos creo que es lo primero que uno piensa cuando dice ciudad. ¿Qué es el ruido en la ciudad? El tráfico. Y eso está cambiando con los autos eléctricos. Ya no generan combustión, por lo tanto no suenan, y son totalmente silenciosos. Y más allá de los cambios visuales con diseños muy de futuro, también hay que pensar cómo van a sonar, porque generó un problema que al no sonar, mucha gente no los escucha y habían atropellos. Por lo tanto, se hizo una norma para que suenen y hubo que hacer un diseño sonoro. Y esto viene también, podemos volver atrás casi más de 100 años, con un artista italiano que cuando ya empezó a masificarse el automóvil y sonaba, dijo, los ruidos que escuchamos pueden transformarse en verdad en algo estético, así que voy a trabajar con los ruidos, voy a buscar el arte de los ruidos. Y creó unos instrumentos que suenan como motor, les buscó de alguna manera alguna nota, llamémosle, son 7, no me equivoco, y que funcionan como un motor también, girando, y la palanca puede cambiar el tono de manera continua. No le fue tan bien al principio, no fue tan aceptado, había creado unas piezas musicales que sonaban todas al mismo tiempo, pero hubo un adelantado, digamos, en decir, estos ruidos se van a transformar en música. Viene también un poco la música técnica de cada uno. Pero los autos hoy en día entonces no suenan, pero sí están sonando porque los están diseñando el sonido. Entonces los autos eléctricos, por ejemplo, Tesla, del auto que mueve en sí las ruedas o el motor, ¿cierto? Es un sonido que sale por parlantes hacia afuera, hacia el espacio público. Cambia, acelera, o sea, cuando avanza o cuando retrocede.
y este que es de otra marca suena distinto. Bueno, al final uno se puede preguntar cómo va a sonar entonces la ciudad del futuro. Si van a ser todos los autos eléctricos y van a sonar todos los autos distintos, se va a generar el mismo problema de un ruido, siendo que al final estos sonidos están diseñados para que sean agradables. O qué hacemos los arquitectos frente a los nuevos sonidos de la ciudad. Y bueno, ahora sí, para cerrar y abrir un poco el espacio, es plantearnos también cómo diseñamos el paisaje sonoro, qué hacemos los arquitectos. Primero, algo empezando desde lo básico, es aprender a escuchar. Tal como en primer año uno empieza a dibujar o empieza a ver nuevamente con ojos de arquitecto la ciudad, también hay que aprender a escuchar nuevamente, a ver el sonido como tal, cuestionarse que los ruidos quizás no son tan desagradables y tienen algo que sí se puede rescatar, ¿cierto? Por otro lado, agudizar esa percepción auditiva que tenemos de nuestros entornos, preocuparse de cuidar las cosas que son silencios, por ejemplo, también, de sonidos que ya están desapareciendo y que son parte de la cultura, o sonidos que ya desaparecieron y que podemos recuperar como parte de la identidad. También actuar como arquitectos e incorporar el sonido en la época, en la etapa en la que estemos, ¿sí? Si soy arquitecto y voy a hacer una remodelación, una obra nueva, un edificio, quizás considerar el sonido en algo hasta lo más mínimo. De pronto, si hay una fuente de agua cerca y hay una ventana, quizás puedo ampliar un poco la ventana o orientarla a ese sonido para que ingrese ese sonido y quizás mejore la calidad de ese espacio. O si soy estudiante, quizás también busco algún curso que tenga que ver con sonido o lo propongo también como parte del diseño. Y por último, la participación, ya no necesariamente como arquitecto, sino que como ciudadano, y hacer ciudad, comunidad, pensando en el sonido también, el cuidar los entornos, o no generar lo que uno considera ruido. Así que de ahí quedan muchas cosas abiertas, obviamente. Como les decía al principio, es un tema bastante amplio. Así que si hay consultas o algo, comentarios, yo feliz y gracias de nuevo por la oportunidad. Gracias a ti, Sergio. Vamos a empezar ahora con preguntas. Yo creo que hay bastantes interrogantes, hay bastantes preguntas entre los asistentes. Ahí. Adelante, pues. Bueno, te leo primero un comentario que nos hace Milena Rivera. Milena nos dice que los sonidos, al igual que los olores, también traen recuerdos muy fuertes. Efectivamente. Sí, hay una cosa como sensorial, ¿cierto? Como una cercanía entre los olores, los sonidos, con lo que uno percibe, ¿cierto? Sí, se liga bastante con lo que es la memoria. Y de hecho se puede hablar de distintos tipos de paisaje. En este caso estamos hablando de paisaje sonoro, pero también existe, en inglés se llaman smellscapes, que tiene que ver con los paisajes que son justamente de olores. Que tiene algo mucho más quizás filosófico o todavía en el arte, pero que claramente tiene una aplicación también en el diseño de los espacios. Así que este es un aspecto que, insisto, es amplio, complejo, que tiene que ver con el sonido, pero es uno de los 5 sentidos que tenemos, y todos contribuyen obviamente a crear mejores espacios. ¿Ya? Rodrigo tiene alguna pregunta. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Rodrigo. A ver, yo tengo, una pregunta y No, la verdad que las dos son preguntas, sí. Una que más allá de este sonido que pueda ser planificado, yo sé que se ha dado, creo que en Inglaterra hay un caso como este, en donde la construcción de un edificio, no sé si no fue planificado esto, pero el edificio hace un ruido que no deja a la gente vivir ahí, porque suena muchísimo. La pregunta es, ¿cómo un arquitecto puede prever que el aire, el viento,
las ráfagas no generen en el diseño arquitectónico sonidos que puedan ser desagradables? Esa es la primera pregunta. Si quieres te hago la segunda después, no sé. Sí, voy a responder esto primero. Hay varios casos, ¿sí? También hay unos puentes. Hay un puente muy famoso que es Tacoma, si no me recuerdo mal, que debido justamente al viento comenzó a vibrar y vibró tanto que se torció y se rompió y se cayó. Y es justamente por este fenómeno físico, que es la dimensión física del sonido, que es una onda, genera vibración, y tiene que ver también con un efecto que se llama, que es la resonancia, y con la frecuencia. Cada frecuencia tiene además a los armónicos que se le llaman en la música, que son como, la frecuencia es como el doble, que cuando vibra uno también vibra el otro. Y eso en los instrumentos puede ser más o menos controlado, pero a otra escala, como los edificios, como dices tú, requiere una ingeniería o unas ciencias exactas mucho más profunda. Entonces, sí, es difícil preverlo, quizás es justamente si se puede prever en cuanto haya alguien que sepa algo de acústica en este caso o de sonido y lo pueda prever, pero sí se requieren estudios bastante especializados de ingeniería principalmente, acústica, Ok, en mira, el proceso de diseño, porque arreglarlo se puede, pero ahí está el riesgo de cuánto tiempo le queda antes que colapse. ajá. Y mira, y la otra pregunta que era un poco lo que, bueno, a raíz de los ejemplos que tú mostrabas, hay como un edificio o una construcción emblemática que tiene que ver con el sonido, que es la Alhambra en Granada, con el tema del agua, ¿no? O sea, Ujú. la Granada está, o sea, el Alhambra está hecho de tal manera que el agua juegue un rol muy importante dentro del diseño arquitectónico por el sonido que genera. Quería preguntarte qué opinas tú de cosas que incluso fueron hechas con tantos siglos, digamos, de antigüedad, pero que pueden ser incluso rescatables hoy día en la arquitectura moderna. El, sí, la idea de jardín, que podríamos llamarle que sería el patio central de la Alhambra o de otros tipos de arquitectura, pero principalmente la idea de jardín, más que este espacio verde, es un espacio de separación de lo que no queremos, un espacio de restauración. Y el hombre, desde lo primitivo, ha buscado el agua como algo que le ofrece eso, una reconfortación frente a la vida o al entorno. Y tanto como en lo táctil, tocar el agua, refrescarse, está el sonido también, que el agua corra o escuchar las gotas de agua, ayuda también a la relajación. Y tiene que ver ya en las partes también más profundas o un análisis más psicológico, incluso con el estado materno que uno está dentro del vientre en agua. Entonces, quizás que algo de ese sonido que uno busca después en la vida, ¿sí? Em, pero en lo específico, en la Alhambra, el agua busca eso también, sobre todo pensando en el clima en el que se encuentra, que es bastante cálido, ¿sí? Ujú. Entonces, quizás se hizo primero por esto, por lo refrescante que podría llegar a ser, pero además tiene esta idea de refrescar el alma o el ánimo, escucharla, sobre todo, que hay un agua que fluye frente a este paisaje tan seco. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, Sergio. Loti. Muchas de nuestras construcciones actualmente tienen un problema de, yo hablo aquí y me escucha el vecino de al lado y el de más allá y el de arriba y el de abajo. No hay un aislamiento acústico, se pierde privacidad con eso. ¿Y cuál es el problema? El momento que yo le pongo un material para que me aísle acústicamente el lugar, ese material se convierte muchas veces en algo que me va a concentrar el calor. ¿Habría alguna otra forma de hacerlo, por lo menos en climas tan calientes como el nuestro? El,
son varias formas de abordarlo. Y principalmente tiene que ver con, a ver, hay dos maneras de aislarse. Primero, uno es por masa, generar una masa bastante ancha que impida que las vibraciones pasen de un recinto al otro, ¿sí? Y otra tipo de aislación es por vacío o por aire. Entonces, si yo tengo el mismo muro compartiendo este espacio y el otro, siempre las vibraciones de este van a hacer vibrar y por lo tanto también las voy a sentir al otro lado. Pero si tengo un muro y después un vacío y después otro muro, las vibraciones entre uno y otro muro van a ser mucho más difíciles de transmitirse. Por lo tanto, primero, la solución viene desde el inicio, ¿sí? De un buen diseño, claro, desde el inicio. Pero después resolverlo siempre va a ser más difícil resolver las cosas cuando ya están ocurriendo. Pero sí, efectivamente sería engrosar los muros, por ejemplo, o generar las capas de aire, que no necesariamente es con los muros, pueden ser en las ventanas, que aquí se habla de las dobles ventanas, ¿cierto? De estas cámaras con cámara de aire, las ventanas. Después también se pueden transmitir por sólidos, puede ser que afuera esté vibrando o golpeando algo el suelo y se transmite por los muros y suena adentro de la casa. Así que siempre una solución, no hay una solución universal, siempre son soluciones específicas para cada caso. Si yo separo los dos muros, alguna vez vi la solución, vi algo así, que tenía un muro más grueso, un espacio y un muro más fino. Uh-huh. ¿Eso influye que haya diferente espesor en los muros? Influye en los espesores, sí. Si hablamos del mismo material, influye. Y si hablamos de distintos materiales, sigue influyendo, siempre va a depender de la densidad, ¿sí? Como les decía, la masa principalmente, entre más densa, va a ser más estática y menos va a vibrar con los sonidos que le lleguen. Y además el vacío, ¿sí? El vacío, como les decía, como es una onda que se transmite por el aire, si el vacío no se mueve, no va a transmitir tampoco ese aire. Así que sí es una solución, pero en el detalle habría que revisar obviamente la densidad de los materiales. Perfecto. Rodrigo tiene otra pregunta. Sí, perdón, que yo soy medio preguntón. A ver, mira, yo tengo un muy buen amigo que es arquitecto y justamente él me decía que una de las cosas que más difícil es hacer para un arquitecto es un teatro, Uh-huh. por el tema porque el teatro es acústica, no es que suene, digamos, la construcción, sino que tiene que tener características tan particulares en donde se tiene que mezclar no solo el trabajo de un ingeniero o un arquitecto, sino que también alguien experto en acústica. ¿Te ha tocado conocer algún caso particular? ¿Qué opinas de las construcciones de los teatros acá en Guayaquil? ¿Qué recomendaciones tú harías? Justo, a ver, estaba leyendo en la prensa que justo estaban hablando de los niveles de ruido en Guayaquil y en Quito, y que son en la ciudad en sí son bastante altos. Y es un problema que en Latinoamérica es general, ¿cierto? Y en el mundo también, o sea, eso hay que decirlo. Y efectivamente, como cuidarse de este ambiente que es ruidoso y construir espacios que sean silenciosos ya es difícil, y sobre todo cuando queremos hacer un teatro en el que lo que queremos es escuchar lo que está sonando dentro sin interrupciones o molestias desde afuera. Y además hacer que lo que está dentro suene bien también y lo pueda escuchar hasta el último asiento que está más atrás. Entonces, sí, es bastante complejo porque entran en juego reglas geométricas, materiales, tiene que haber un músico o algo que tenga que ver con el sonido en sí, un compositor o que evalúe que están sonando bien las distintas frecuencias, mediciones técnicas con instrumentos de medición sonora, además de los instrumentos musicales en sí. Y no solo lo sonoro, sino que lo visual, como les decía, además de escuchar, tiene que ver también en un teatro muchas veces no solo música, de repente hay baile o teatro,
y el de más atrás también tiene que ver los gestos todavía de la cara. Si está muy lejos, se va a perder la mitad del espectáculo y no vale la pena. Así que sí, es bastante complejo. Lo principal es el sonido en este caso, porque el teatro es para, o un auditorio es para escuchar. El nivel de ingeniería tiene que ser bastante alto. Y aquí en Ecuador aún no me ha tocado ver algún edificio tan eh, relacionado al sonido, pero sí, a mí me gusta visitar los museos, por ejemplo, y el museo que está aquí en el Malecón, El del MAC. el MAC. El MAC. Sí, claro, es mucho más visual, ¿sí? No sé si tenga algo más de consideración respecto al sonido, a pesar de que no recuerdo haber sentido que haya mucho, que se meta mucho el ruido desde afuera, está justo también dentro de Claro, una porque zona. te lo pregunto porque, mira, en el caso del centro de arte, o sea, el centro de arte, o sea, Está, voy a hablar desde lo que yo he escuchado y lo que sé. O sea, desde el punto de vista de la construcción arquitectónica como teatro, es fantástico porque tú puedes mirar de todas partes, se escucha muy bien, tiene una acústica, tiene lo que se llama la caja de resonancia, muy bien. Sin embargo, el Sánchez Aguilar, a pesar de que es muy bonito un teatro, tiene problemas de acústica. Es decir, ¿cómo se llama? Los artistas tienen que usar micrófonos que son actores. Se supone que no debería pasar eso en un teatro que tiene una muy buena concha acústica, que debería, lo que tú dices, ¿no? Replicando lo que son estos teatros griegos que tú dices, mira, aunque yo susurre abajo, pero el último que está arriba lo escucha. Al parecer ahí se priorizó la estética, no el tema acústico. Hay que conocer, bueno, no conozco en profundidad el proyecto, pero sí es siempre uno de los problemas en el diseño de teatros, o auditorios o lo que tenga que ver con el sonido, aislarse del entorno. Y en la medida en que las ciudades sean ruidosas, va a ser siempre más difícil conseguir el silencio necesario. Entonces, perdón, quizá una de las medidas que deberíamos hacer es no, idealmente, ¿cierto? Como no diseñar solamente el recinto, sino que de pronto abrirse un poco más y decir, quizás me preocupo de alrededor también, y parte del proyecto es eh, cambiar los pavimentos de las calles para que transiten más lento los autos y produzcan menos ruido. Y con eso evito gastar tanto adentro en insonorización, aislación. Pero si nos quedamos solo adentro, claro, voy a tener siempre que actuar dentro del teatro cuando el problema real está afuera, y si no se acaba ese problema, nunca voy a obtener lo óptimo que necesito. A ver, tenemos unos comentarios que te los voy a leer. El de Milena. A ver, Carla dice, muy buena charla, muy interesante. Gracias, Sergio, por compartir tus estudios y tu experiencia. Angélica nos dice, es muy interesante aprender sobre este enfoque en la arquitectura, que muchas veces, consciente o inconscientemente, ignoramos. Gracias por compartir tus conocimientos. Fiorella tiene una pregunta y dice, los materiales de las paredes tienen un límite para aguantar ciertos decibeles antes de que empiecen a deteriorar las paredes. Sí, no. El deterioro, digamos, por sonido es difícil, excepto, digamos, cuando son estos sonidos fuertes que les mostraba en la tabla, de repente 120, 140 decibeles. Son ondas, con una intensidad tal que uno la siente hasta con el cuerpo, ¿sí? Es un golpe, porque es una onda muy, muy grande. Y estoy hablando de metros. En la física, digamos, hay ondas que son muy, muy grandes. Entonces se rompería, sí. Hablamos quizás de una explosión. Pero el resto de sonidos en general podrían deteriorarse por otros efectos que son la resonancia, que les comentaba, que cuando vibran en una frecuencia, hay otras escalas de frecuencias que empiezan a vibrar también como a la par de una nota principal. Y está esta imagen, no sé si la conocen, pero de las copas, ¿cierto? Cuando hay una cantante y grita, ¡ah! Y empieza a vibrar la copa y se rompe. Esa es la resonancia, digamos. Alcanzó con ella, con su voz,
tal vibración, frecuencia que la hizo que era igual a la de la copa, del material de la copa, en una de estas resonancias, y se rompe, porque vibró muy fuerte la copa. Sí, pero en términos generales en la ciudad no debería pasar eso, ¿sí? Creo que son situaciones un poco más extremas. Y límites, sí, distintos componentes, distintas partes de un edificio, los ladrillos, los bloques, el cemento, la madera, tienen comportamientos acústicos y son específicos para cada uno. Siempre hay tablas, siempre hay estudios que uno puede encontrar de comportamiento acústico, tanto, y ahí hay que ver para qué uno lo quiere, para acondicionar o para aislar. Esa es la principal modo de abordarlo. Si queremos aislarnos, por lo tanto, como les decía, es más, puede ser mucha densidad o cámaras de aire, que por ejemplo las espumas acústicas tienen mucho aire dentro. La onda se empieza a disipar dentro del material hasta que ya del otro lado no sale. O muy rígido, muy denso, que llega la onda y solamente rebota y no alcanza a transmitirse dentro y por lo tanto tampoco pasa hacia el otro lado. Creo que igual que como el comportamiento al fuego, que tienen minutos de resistencia al fuego, también los materiales tienen resistencias en decibeles, ¿sí? Y ahí hay que ver, bueno, paredes, losas, puertas, ventanas, cuánto transmiten, y según el material, según las cámaras de aire que tengan, como les decía, y otras características, digamos. ¿Sí? Hay que ver cada caso específico. Claro. Y ahorita recordando un poquito de lo que hablaban de lo del teatro, alguna vez me tocó retapizar los muebles, las butacas del teatro del centro cívico. Y el tapiz era un tapiz especial que ayudaba a transmitir el sonido para que pudiera llegar hasta las últimas butacas, a todo el lugar. Ya. Justamente. Bueno, a ver. ¿Alguien Sí. tiene otra pregunta? Quería complementar un poquito tu observación, Sí. que justamente las butacas podrían llegar a ser ayudar a reflejar, ¿cierto? Pero pensando también en que cuando hay una presentación, están con gente sentada encima. Y la gente es absorbente. La ropa que uno usa y va no refleja el sonido, lo absorbe. Entonces, si se absorbe mucho, tampoco es bueno para la música. Por lo tanto, el asiento sí podría llegar a tener cierta lógica que refleje algo de sonido para que compense esa absorción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, creo que se han quedado anonadados con toda la explicación. Bueno, yo creo que... ¿Tienes pregunta, Rodrigo? No, salvo agradecerle a Sergio su participación, y creo que todas estas cositas de a poquito van creando, ampliando el criterio de nuestros recientes estudiantes de arquitectura. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias, Rodrigo. Sergio Rodrigo es nuestro decano, por si acaso. Ya. A ver, sí. Mónica nos dice que muy interesante el tema. Gracias, Sergio, por compartir tus conocimientos. Dado que no hay más preguntas, Sergio, a nombre de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Casagrande, te agradecemos por haber compartido hoy con nosotros esta interesante charla y esperamos en un futuro contar contigo en otras actividades. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, y claramente, como decía el decano, es un tema que da para mucho más, y claramente si lo empezamos a ver desde la formación como arquitectos, mucho mejor. Gracias, Sergio. Si quieres decir Muchas gracias. Chao, gracias chao. a todos. Gracias.